warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then you're gone. I fall for every word that you say to me. So hard being drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point of this? But I don't wanna be alone. I keep looking at my phone, but you never call me. And then I see you on the street. Said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out there. You leave me with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. So curious, so curious. Buenos días, hoy es miércoles 6 de julio, son las 9:15 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya estoy viendo que está instalada la viga del cordón superior, lo que no sé si empezaron el lizado ayer por la tarde o si lo han hecho esta mañana a primera hora. El caso es que ya está en su sitio y están terminando de acoplar las placas con las tubulares. Van a descargar también unas escaleras rojas bastante grandes aquí en Padre Damián. Y me imagino que habrá alguna guía nueva al lado de la Torre B, así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Ahora me alejaré para que se pueda ver mejor esa viga del cordón superior, porque este no es el mejor ángulo, eso seguro. Aquí podéis ver 3 tramos de escaleras de color rojo, han bajado uno ya, por lo menos. Detrás del camión se ve alguno también de color blanco. Ahora os mostraré algunos detalles de esa zona donde están quitando los andamios. Que han puesto también algunos tramos de escaleras blancas, pero ya más pequeños que los que habían puesto hasta ahora. Esta es la viga del cordón superior. Ese es el extremo que está más al norte. Y ya veis que están trabajando la conexión con las tubulares. Yo creo que desde este punto de la plaza se ve bastante mejor. Ahí podéis ver cómo están trabajando todavía en la conexión con las tubulares.
Aquí podéis ver la grúa que ha hecho el izado de la viga del cordón superior. Ya desde este punto es imposible ver la viga. Y ahora veré cómo está el tema de las guías verticales. Están ahora mismo sacando una grúa, yo creo que dentro del estadio, sí, porque la que estaba al lado de la puerta sigue al lado de la puerta. Pues sí, sale dentro del estadio, así que... Estoy en Concha Espina y estoy viendo cómo están bajando los 3 tramos de escaleras unidos que estaban aparcados en ese camión. Estoy viendo desde aquí que ninguna de las 2 guías verticales de ayer terminó sobre la Torre B, así que me imagino que fueron a parar al lateral de la Castellana. Eso lo averiguaré ahora en breve. Y lo que no sé es si habrá alguna guía vertical más o no. Estoy viendo que empieza a moverse la grúa y que hay un camión. Así que posiblemente hayan traído guías nuevas. Vale, no estoy terminando de entender la situación porque hay 2 guías en el camión. Me está pareciendo ver otra detrás. Me está pareciendo ver que no hay ninguna guía nueva en el lateral de la Castellana, así que no estoy seguro de si es que ayer no pudieron poner ninguna guía nueva. Pues ya veis, 2 guías encima del camión, una detrás, preparada para el izado, pero las grúas están lejos de estar preparadas para hacer el izado, así que no entiendo muy bien cuál es la situación actual. Salvo que haya una guía entre las 2 plataformas, que también es una posibilidad. De todas formas, si la guía estuviese entre las 2 plataformas en el suelo, me faltaría una grúa que ayudase a hacer el izado para poner la guía en posición vertical. Y desde aquí no se puede ver nada porque como está todo lleno de casetas, es imposible saberlo. Este es el lado norte de la corona. Es el cordón inferior, no sé si os fijáis, ya han quitado las ménsulas amarillas. En el lado sur todavía siguen puestas. Así que no creo que tarde mucho en quitar esos andamios. La grúa pequeña de Fraile, que es la que ayuda a hacer el izado de la guía vertical, tiene ahora mismo sujeta una riostra en la parte inferior. Y lo que no sé es qué está haciendo la grúa grande de Fraile, que es la que termina izando y colocando las guías verticales. Es mi única duda, no sé exactamente qué situación hay debajo. Eso es lo que está llevando la grúa grande de Fraile. Ya sabéis que esto va en la parte superior
de las guías verticales, que es parte del mecanismo de izado. Aquí la situación en el fondo norte no ha cambiado estos últimos días. En el suelo sigue habiendo lamas de acero, que me imagino que van para la cubierta de este fondo norte. Yo no me había fijado hasta hoy que están poniendo este tipo de piezas justo debajo de la torre D. Y coincide la altura con las dos rampas en las que quitaron esas barandillas de hormigón hace ya un tiempo. Los dos trabajadores de esa plataforma de color naranja estaban colocando algún cable, como el que estaban instalando ayer por la mañana, de estos cables que luego forman una cruz de San Andrés. Aquí están descargando ferralla de este camión y creo que van a descargar alguna cosa más del camión que ha traído esas escaleras de color rojo. No comprendo muy bien la situación, pero diría que van a terminar bajando la guía que subieron al lateral de la Castellana. Es lo que me está pareciendo a mí ahora mismo. Son las 11 de la mañana y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya han instalado esa viga del cordón superior. No sé si van a bajar la guía vertical que subieron en su día al lateral de la Castellana. Tiene pinta de que sí, porque le están poniendo esa pieza auxiliar amarilla y pues seguramente es para bajar esa guía. Tienen dos guías más en el suelo, por lo menos. Así que tienen trabajo por hacer ahí. Yo me despido por hoy, os deseo un buen miércoles y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.